Buenos días, bienvenidos todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo a su programa semanal, Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Su servidor Guillermo Guerrero, transmitiendo desde el norte de México, desde nuestra página buscandoloescondido.com. Espero que la información de este programa les sirva y que el Dios de Abraham nos acompañe. Antes que nada, quiero mandar un saludo a Itziar, que desde Alemania nos escucha. Nos comentó la semana pasada que las referencias históricas y arqueológicas que se mencionaron fueron muy interesantes, le gustó mucho y comenta que va a seguir escuchándonos semana a semana. Gracias en general a los comentarios, críticas constructivas que nos han hecho llegar por mail o mensajes, nos sirven mucho y queremos conocer más opiniones sobre el programa. Por favor dejen sus comentarios al final del post o bien en la página de Facebook, y no olviden de suscribirse a nuestro boletín para que reciban los programas y artículos semanales y no se pierdan de ninguno. El día de hoy estamos estudiando la tercera porción de la Torá, llamada Lech Lechá, que comprende desde Génesis 12:1 hasta el 17:27, o sea, todos, desde el primer versículo del capítulo hasta el último del 17. Y trata sobre la historia de Abraham con muchos temas, algunos un poco controversiales, mucha información, una parashá, una porción muy buena. Lech Lechá, Lech, ¿qué significa? Lech significa la acción que le pide Dios a Abraham de que se vaya de su parentela, o sea, se puede traducir como ve o vete o parte. Y el Lechá, cuando se le agrega el Lechá, se le está asignando un vete o parte por ti mismo. O sea, que es tu decisión que le está pidiendo. Deja la casa de tu parentela. Eso es lo que significa el Lech Lechá, las dos palabras juntas, vete o parte por ti mismo. Y pues bueno, vamos a estudiarle. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás en este programa? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Memo. Pues otra vez una semana más, ya llevamos 3 juntándonos, aunque sea virtualmente. Y pues bien contento, la verdad hay, como tú dices, muchísimos temas que tratar. Ojalá pudiéramos alcanzar en una hora todos. Será prácticamente imposible, pero pues vamos a dejar los comentarios más importantes aquí a disposición de la gente para que pues le echen un poquito de coco y se pongan a pensar y pues sembrar la semillita de la duda, ¿no? También un saludo para Selvia Rocha, que ya sé que nos va a escuchar. También me hizo algunos comentarios por ahí muy interesantes y pues esa es la idea, ¿no? Realmente que la gente tenga curiosidad por leer la Biblia y cuestionarse, sobre todo en una época en la que hay respuesta, ¿no? Entonces, pues sí, pues a darle y pues bienvenidos todos aquellos que nos están escuchando. Muy bien, ¿cómo va, Gabo, el evento del Street Store, que es 16 de noviembre, dentro de 3 domingos? Dentro de 3 domingos, ¿Cómo van? pues estresados, sin dormir, con mucho trabajo, pero van fusionando las cosas, ya empezó a haber publicidad por ahí en los medios, y pues los invitamos a que donen, ¿no? Sobre todo los fines de semana, como que tenemos oportunidad de revisar nuestro closet, ver qué no nos sirve, y pues llevarlo a los centros de acopio, ¿no? Entonces, ánimo, todavía nos falta muchísimo, pero confiamos en que la gente está participando y vamos a lograr ayudar a 9,000 personas. Muy bien, comuníquense, busquen en Facebook Street Store Saltillo, síganlo para que puedan hacer preguntas, puedan informarse, puedan ver dónde son los centros de acopio. Esto es en Saltillo, Coahuila, un evento para ayudar a personas desamparadas, para regalarles ropa, pero que ellos vayan y les cojan como si estuvieran comprando para darles dignidad. Y también pues estamos juntando comida, pan, sobre todo agua, para estar, aparte de darles ropa, pues a las personas poder tratarlas bien y darles un poquito de comida mientras están escogiendo su ropa. Claro que sí, eso es muy importante, Memo, que recuerden que estás coordinando alimentar a aproximadamente 9,000 personas. Entonces, únanse a la causa, contacten a Memo su correo y pues vamos a ponernos las pilas. Esperemos que todo salga bien con la ayuda de Dios. Esperemos que sí, todo pinta bien. Y bueno, pues antes de comenzar quiero decir una pequeña oración. Es el Salmo 119 completo. No te creas. Es el versículo 18 del Salmo 119, que realmente ese versículo es lo que inspira el nombre de este programa.
y ahorita vamos a ver por qué. Sí, fíjate que Memo, antes de en que digas la oración, para que la gente entienda el chiste, ¿no? El Salmo 119 es prácticamente el capítulo más largo de toda la Biblia, y sería bien interesante que la gente investigara cuál es el tema principal del Salmo, ¿no? Así es, sí, es muy, muy largo. Entonces, bueno, lo que dice el Salmo, el versículo 18 del Salmo 119, primero lo voy a leer en hebreo y después voy a decir lo que significa. Dice, Gal eina beavita ni flaot ni torateja. Y normalmente pues yo le agrego al principio Jehová vino y Shebashamayim, que sería en español Padre, Creador del cielo y de la tierra, para poder hacerlo como un tipo de oración. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas en tu Torah. Esa palabra maravillas, que en hebreo es niflaot, se puede traducir tanto como maravillas o tanto como escondidas. Entonces por eso normalmente en mi oración, que trato de hacerla todos los días pidiéndole que me abran mis ojos para poder ver lo que está escondido y las maravillas que hay en su palabra, siempre uso las dos palabras, maravillas escondidas, porque se me hace interesante que hay muchas, como dice ahí, muchas maravillas, pero muchas de ellas están escondidas, hay que escarbarle, hay que buscar, leer el contexto, entenderlo para poder realmente tener ese tesoro que hay en la palabra de Dios. Claro, Entonces, y en esta sesión probablemente no vamos a hacer muchas referencias históricas, pero sí nos va a revelar mucho Abraham la naturaleza de ese Dios, ¿no? Y las expectativas que él tiene. Entonces, seguramente vamos a hacer muchas referencias a estos conceptos del lenguaje hebreo como del que estás hablando, ¿no? así es. Y pues bueno, así vamos a empezar porque hay mucho que hablar. Empezamos pues con Génesis 12, que es el llamamiento de Abraham. Abraham de 75 años de edad, o sea, no era un pequeño, no era un chavo que no tenía nada, ya tenía 75 años, que sabemos que en ese tiempo a lo mejor 75 años no es lo mismo que 75 años ahorita, ¿no? A lo mejor era pues un poco todavía más joven si lo comparamos con alguien de 75 años, pero no deja de ser ya una persona que tenía pues muchos bienes, ganado, una tribu, o sea, entre sus sirvientes, sus pastores, etcétera, etcétera, y pues de repente él tiene un llamamiento de parte de Dios y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. O sea, ni siquiera le dice cuál tierra, o sea, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Tú deja todo y sígueme. Y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y es bien importante, dice, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Y esto se repite en varias ocasiones con otros personajes y con el pueblo de Israel. Y dice, por medio de ti, Abraham, serán bendecidas todas las familias o todas las naciones de la tierra. ¿Y qué pasó? Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. O sea, el Señor le aparece, le habla, le da una instrucción muy fuerte. O sea, imagínate que ahorita escucharas la voz de Dios y te dijera, Gabriel, deja todo lo que tienes, deja tu trabajo, deja todo, y sígueme, y vete hacia donde te voy a ir diciendo. Oye, Memo, una pregunta. Si Dios te dijera eso a ti, ¿en cuánto tiempo crees que estaría bien obedecer? Pues es difícil, pero pues yo creo que tendría que ser rápido. Tendría que ser rápido, no es lo que normalmente pensamos, porque decimos, bueno, finalmente es una orden de Dios. Bueno, Abraham no lo pensaba así, Abraham se tardó 8 años en obedecer. La tradición rabínica nos dice que él tuvo que valorar y meditar y decidir por sí mismo si habría de obedecer esa voz o no. Y esto nos lleva de vuelta a un concepto del que hemos estado hablando desde el principio de la Torah, que dice que cada uno de nosotros debe ejecutar su libre albedrío, ¿no? Entonces vemos a una persona dentro del contexto que habíamos visto en la parashá pasada, donde había crecido la maldad en la tierra, aparece Abraham, lo piensa bien y después de varios años decide, en función de ese libre albedrío, obedecer a Dios. Qué interesante Así eso, es. ¿no?
Algunos comentan que se tardó también esos 8 años porque pues estuvo esperando a ver si su padre, Terah, se convencía y lo seguía, ¿no? También, o sea, como que estuvo esperando a ver si también su padre creía en eso. Y pues es interesante porque realmente su padre y yo creo que Abraham, pues eran idólatras, o sea, vivían en una cultura llena de otros dioses, de idolatría, de maldad. Por, yo creo que así era. Algunos comentaristas dicen, o en algunos libros, por ejemplo el libro de los Justos, dice que no, que Abraham desde que era pequeño lo mandaron a una escuela, de donde enseñaban pues los caminos de Dios y el nombre de Dios y todo lo que Dios esperaba de nosotros. Esa escuela que era llevada por Shem, que Shem es el hijo El de hijo Noé, de Noé, así es. y por Eber, que era el hijo de Shem, que todavía pues son contemporáneos. O sea, Abraham realmente vivió todavía en la época cuando vivía Shem. De hecho, todavía le tocó vivir un poquito cuando vivía Noé. Entonces, ese libro y algunos comentaristas enseñan eso, que desde pequeño fue mandado a esa escuela y estuvo varios años de su vida hasta que ya regresó con su padre. Y hay una muy buena historia que no se les quiero platicar, mejor espero que luego lean el libro. Se parece mucho, mucho, mucho a la historia de Daniel, donde lo meten en sobrefuego y no es quemado, y también lo intentan matar como a Jesús. Herodes quiso matar a Jesús, también Nimrod quiso matar a todos los niños. Está muy padre el paralelismo que hay en ese libro. Pero aquí, por ejemplo, en Josué 24:2 está hablando sobre los padres de Israel, y dice: esto es lo que Jehová, el Dios de Israel, dice: en la antigüedad sus padres vivían en el otro lado del río Éufrates, Terah, el padre de Abraham, y Nahor. Y dice, y ellos servían otros dioses, y está mencionando a Terah, Abraham, y Nahor hermano de Abraham, y dice pues que servían otros dioses. Entonces por eso yo creo que realmente alguna parte de su vida Abraham servía a otros dioses, y en cuanto escuchó la voz de Dios que le habló, pum, reaccionó. Claro, y de alguna manera eso podemos verlo desde un punto de vista histórico, pero tenemos que recordar que la Biblia, además de los paralelismos que tú nos estás comentando, Memo, nos ubica o nos pone en la posición del protagonista de la historia, ¿no? En este caso, Abraham, ¿no? Como decíamos, bueno, Abraham dudó, pues seguramente, imagínate, tardó en obedecer 8 años. Abraham quería que toda su familia, si es que esta historia es real, que toda su familia, por lo menos su padre, ¿no? Siguiera este Dios verdadero. Y imagínate la frustración que vivió 8 años, ¿no? A veces sirve un poquito ponernos en el lugar o imaginarnos cómo era la historia. Imagínate cómo eran esos 8 años. Y entonces Abraham es un reflejo de lo que somos nosotros mismos. Y esto va a suceder en muchos de los personajes de la Biblia, y no los vamos a entender hasta que estamos en la posición de ellos y tratamos de imaginarla. Y entonces nos imaginamos a Abraham viviendo en un medio pagano y tratando de salir de ahí. Entonces es un reflejo de muchos de nosotros, y yo creo que eso es la parte interesante de la historia de Abraham, porque recuerda que a Abraham, una de las cosas que el texto en hebreo sobresale es sus valores éticos, ¿no? Los valores éticos que tiene Abraham. Y entonces, al resaltar el texto estos valores éticos, está comparando prácticamente a Noé, que dice que era justo en sus generaciones, ¿no? Algunas personas interpretan que genéticamente no había sido afectado por la mezcla esta entre los hijos de Dios y los hombres. Vamos, cuando estos ángeles aparentemente bajan y se mezclan con las mujeres. Y Abraham, que más allá de decirnos sus genealogías o cualquier otra cosa, el énfasis de toda la historia de Abraham es la ética, ¿no? Y que se va a equivocar Abraham también, se va a aventar ahí sus golesotes, pero Abraham otra vez es como nosotros, ¿no? Y si Dios quisiera utilizar solamente gente perfecta, pues entonces no utilizaría a nadie, ¿no? Y sí, es todo este tema muy interesante. Me imagino que la historia a la que te refieres es a qué se dedicaba el padre de Abraham, y cómo por último Abraham decide salirse de Ur de los Caldeos y dejar atrás todo eso, ¿no? Otro comentario muy interesante que explican los rabinos es que el Lej Lejá va muy amarrado con la idea de deja a
tierra, deja tu parentela y a la casa de tu padre. Y esto sigue un orden, fíjate. Lo difícil va a ser, conforme avanza el texto, se va a convertir en algo más complicado para Abraham. Hay que entender que en aquella época estamos hablando de la época en la que la gente iba de un lugar para otro, pero se movía más o menos en una misma tierra, en un mismo entorno. Y entonces Dios le está pidiendo a Abraham que deje la comodidad de la sociedad en la que él vive. A eso se refiere con deja tu tierra, ¿no? Normalmente tenemos ya muy programado en dónde comemos, a dónde viajamos, a dónde vamos de vacaciones. Bueno, prácticamente Dios le está pidiendo a Abraham que deje esa comodidad. Quién sabe a dónde va a ir, ¿no? Y pues esa es la parte difícil. Después le dice, deja a tu parentela, deja a tu familia, ¿no? Es la gente con la que en más contacto estamos. Eso es más complicado todavía. Y por último, la casa de tu padre, ¿sí? La comodidad donde tú duermes. No sabes a dónde va a ser la herencia. Imagínate todo lo que eso implicaba, ¿no? Entonces, era un comenzar de nuevo total, ¿no? Entonces, por eso Abraham está en una posición bien difícil. Claro, sí, ¿no? Y bueno, también el lenguaje hebreo es un lenguaje que está orientado a acciones. O sea, la mayoría de las palabras, o si no es que casi el 99%, son orientados a acciones. Y aquí vemos, por ejemplo, o sea, cómo reacciona Abraham después de estos 8 años, pues dice, Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. O sea, Abraham hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y vamos a ver a lo largo de la historia de Abraham en esta y las próximas porciones de la Torah, cómo obedecía todo lo que le decía, aún y que llegara a dudar un poquito o se tardara en hacerlo. Y ahora después, pues Abraham deja todo, se va, dice la historia que se va con su esposa Sara y con su sobrino Lot, que también Lot salió cuando salieron de Ur de los Caldeos. Llegaron a un lugar que se llamaba Harán, y de Harán, de Harán, de ahí muere el padre de Abraham y siguen su camino estas 3 personas junto con toda una tribu, muchos animales, muchas riquezas. O sea, no eran ellos 3 solitos, ¿no? Fue todo un gran movimiento. Y después llega al lugar donde Dios le dice que esa es la tierra de Canaán, y resulta que en Canaán había una gran hambruna. Entonces imagínate que Dios te habla y te dice, Gabriel, deja todo, deja tu trabajo, deja tu familia, deja tu casa, deja tu carro, deja todo y sígueme. Te voy a llevar a un lugar muy importante que te voy a heredar. Y llegas al lugar y es un desierto donde no hay comida, donde no hay nada. Claro. ¿Qué pensarías, Gabriel? No, pues, ¿sabes qué pensaría yo? Francamente, diría, se me hace que tengo que ir al psiquiatra porque oigo voces y pues las cosas no me están funcionando, ¿no? Que es otra cosa que hay que entender. Imagínate a un Abraham que dice, oye, pues es que Dios me habla y me tengo que ir, ¿no? Entonces, estaría muy deprimido seguramente. Sí, y realmente pues es difícil, ¿no? O sea, es difícil entender esto. Y pues lo que está haciendo Dios, está probando a Abraham, ¿no? O sea, lo probó primero para ver si lo obedecía y después para ver si no decía, no me dio lo que yo esperaba, pues me voy a regresar. O sea, a ver si le era fiel realmente y si lo obedecía. Y por ejemplo, a un perro, cuando lo quieres entrenar, le pides que se siente y luego que se sienta le das una galletita, no le das una recompensa, y date al muertito y le das otra recompensa. Esa es la forma de acción-reacción que es como entrenas a un perro, a un animal en sí. Aquí vemos que no es la forma en que Dios quiere enseñar a su pueblo, a sus hijos, ¿no? Y me acuerdo mucho de un comentario de unos amigos muy queridos que decían, ellos llevaban pues la palabra de Jesús, lo que se le llama el evangelismo, y que normalmente van a comunidades pues pobres y llevan ropa, etcétera, y le dicen, recibe a Jesús en tu corazón, y luego pues les dan una plática sobre Jesús y luego les dan la ropa, ¿no? Y me acuerdo mucho que comentaba que llegan a una comunidad, pues hacen todo lo mismo, reciben a Jesús en su corazón, y un niño se le acerca y le dice, esta es como la 7ª vez que recibo a Jesús, qué padre. O sea, como que realmente pues ni entendían el concepto, ¿no?
Y yo creo que algo así sería. A lo mejor si hubiera llegado Abraham y todo hubiera sido perfecto, y a lo mejor si hubiera dejado de seguirlo, o sea, no sé, no hubiera sido algo tan ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando, Gabriel? Bueno, tan impactante. No sé. Fíjate Sí, o sea, que sí entiendo hacia dónde vas. Si recibir siempre una ventaja de obedecer a Dios fuera la regla, entonces sería bien fácil obedecer a Dios, ¿no? sí, Sí, o sea, sí, finalmente él pudo haber dicho, a ver, Dios, o sea, a este lugar me trajiste, y Dios le hubiera dicho, te dije que caminaras por ti mismo, ¿no? ujú. Sí, sí, está interesante entender el concepto y saber que no es inmediato. O sea, si quieres seguir a Dios, no inmediatamente vas a que esperes que te vaya bien en todo, ¿no? O sea, es algo lento, te va a probar, te va a hacer caer, te va a intentar muchas cosas, como la historia de Job, que pues Claro. le hace muchas pruebas, ¿no? Muchas pruebas muy fuertes, y Job se mantiene firme en creer en él, en agradecerle todo lo que tenía. Y fíjate que hay que tener cuidado con ese tema, porque la gente que nos está escuchando podría confundirse un poco, ¿no? Porque dicen, entonces, seguir a Dios no me representa ninguna ventaja, ¿no? Que alguien podría pensar esto. Sin embargo, aparentemente la historia, lo que trata, el énfasis de la historia es, sigue a Dios, no por la recompensa que vas a recibir, sino por entender que lo que estás haciendo es lo correcto, ¿no? O sea, Ujú. finalmente Abraham tiene que deshacerse de su contexto pagano, ¿no? Y entonces llega a una tierra donde no hay absolutamente nada, ¿no? Desde ese punto de vista podemos decir, híjole, qué duro para Abraham. Pero también es la oportunidad para un nuevo comienzo, fíjate, ¿no? Sí, Es decir, claro, claro. las bases de todo lo que voy a hacer, ¿no? Hablando en sentido figurado de las construcciones, tanto físicas como espirituales, que Abraham tiene que hacer, es un comienzo de cero que seguramente va a ayudar a Abraham a entender un montón de cosas. Ajá. Y sí, o sea, si aquí dejas de leer, pues sí te quedas con esa idea, pero pues lo importante es seguir leyendo, ¿no? Así es. Entonces, pues hay una gran hambruna, y pues Dios le dice que descienda a Egipto. Allá había pues comida. Entonces llega a Egipto y pasa una historia interesante donde Abraham le dice a Sara, su esposa de 65 años, que era una mujer muy hermosa. Entonces le pide era como que una costumbre de Abraham, le pide que diga que es su hermana, para que no lo fueran a matar a él por querer tomar a su esposa. Porque yo en aquella época había alguna cierta conciencia de pues, la ética. Sabían que no era bueno matar, sabían que no era bueno tomar una esposa, o sea, una mujer que era esposa de otro hombre, pero pues preferían matar al esposo para poder tomar a la esposa, porque si mataban al esposo, pues hacían algo malo una vez y ya la esposa quedaba libre. Claro. Pero si tomaban a la esposa sin matar al esposo y la volvían a tomar y la volvían a tomar, pues estaban haciendo muchas veces algo malo. Eso era por lo que ellos entendían, ¿no? O sea, lo que creían, y algo así pues también hizo el rey David realmente. Y pues le daba temor por su vida a Abraham, y le dijo, pues di que eres mi hermana para que no me vayan a matar. Y realmente sí era media hermana. Vemos después en Génesis 20:12 que dice ella, la verdad también, Abraham hablando, es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre. Así es. Y la toma por mujer. O sea, realmente no mintió, más bien como que pues dijo una parte de su relación, para que le fuera bien. Sí, es chistoso, a mí se me hace chistoso que actúe así, y después vamos a ver que vuelve a hacer lo mismo, y Exacto. después Isaac también lo hace. Así es. Y en este caso pues dice que sí toman o sea, sí llegan a Egipto, y los guardias de Faraón ven a Sara, y sí pues realmente dicen, oh, es una mujer muy hermosa, van, le dicen a Faraón, y Faraón pues la toma, ¿no? Por mujer. Se ve en la historia que realmente no la toma Como mujer. Ujú. como mujer, o sea, no tiene relaciones con ella, porque cuando planeaba hacerlo, o sea, los faraones tenían muchas mujeres, ¿no? Entonces no podían pasar a lo mejor meses hasta que le tocara el turno a una de sus esposas, pasar la noche con Faraón. Claro.
Entonces, cuando ya iba a pasar esto, dice que Dios le manda una plaga a la casa de Faraón y en general a Egipto, y es como se da cuenta Faraón, empieza pues a darse cuenta de que Sara era casada, le manda a llamar a Abraham y le dice, oye, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? O sea, los suelta, dice que se vayan de Egipto, que tomen todas las riquezas que habían obtenido en el tiempo que estuvieron en Egipto, no sabemos cuánto, o no sé si tú tengas algún dato, Gabriel. Bueno, los rabinos explican que mucha de la riqueza que posteriormente va a tener Abraham tiene su origen en este regalo que le hace el faraón, ¿no? Y de hecho, como tú sabes también, en tan alta estima llega a tener el faraón Abraham, que incluso hay una corriente que dice que le regala a una de sus hijas, ¿no? A una princesa llamada Agar, Agar. que nos le va a mover toda la historia a Abraham y a su esposa, ¿no? Sí, muy interesante Agar, de que después, ahorita, más adelantitos, aparece Agar, esta sierva de Sara, que se cree y dice que es egipcia, ¿no? Entonces se entiende que de aquí sale, ¿no? O sea, que cuando sale Abraham de la tierra de Egipto, que le dice, vete y toma tus posesiones, los escoltan, no le quita sus posesiones. Yo me imagino que a lo mejor Faraón se pudo haber enojado y lo pudo haber matado, o le pudo haber quitado todo lo que tenía, y no es así. O sea, algo vio en Abraham que no le quiso hacer daño. No sé si pensó a lo mejor que era hechicero o algo, no sé, porque realmente cuando iba a tomar a Sara tuvieron algo les pasó. Entonces pues supo que era alguien fuerte. ¿Y por qué era fuerte? Pues porque Dios estaba con él. O sea, realmente Dios es el que causó esa plaga o ese algo que le sucedió a la casa de Egipto. Y ya pues salen de Egipto, salen con grandes riquezas, y ahí se puede hacer un poquito referencia a después, muy adelante, con las generaciones después de Abraham, cuando son llevados a Egipto, y cuando salen de Egipto por medio de Moisés, van saliendo y también pues salen con riquezas, ¿no? O sea, les dan los habitantes de Egipto, por medio de plagas que les fueron mandados, igual que aquí les mandó una plaga, salen de Egipto, salen con las manos llenas, y pues van hacia la tierra que les prometió Dios, igual como en este caso Abraham, como sucede con Abraham. Claro, y que seguramente en todo este proceso, Memo, Abraham se da cuenta que si bien Dios no le va a poner las cosas tan fáciles, a pesar de eso él en su vida diaria puede confirmar que Dios está con él, ¿no? Así es. Sí, o sea, realmente pues él fue confirmando poco a poco y fortaleciendo su fidelidad hacia Dios, ¿no? Claro que en base a acciones. Y que eso es tener una relación con alguien, no ir entendiendo cómo piensa, qué es lo que quiere de mí. Y es como Abraham va creciendo su relación con Dios. Ajá, sí. Después la historia que sigue es que Abraham y Lot se separan. Lot, su sobrino, ya tenían los dos mucho ganado, muchas posesiones, y dice que se empezaron a haber problemas tanto entre los pastores del ganado de Lot con los de Abraham, y también con los vecinos que tenían cananeos. Y pues mejor Abraham le dice, no quiero tener problemas contigo o con las personas, con nuestros vecinos, por culpa de que tenemos mucho ganado, porque pues el ganado necesita sus ciertos metros cuadrados de pasto, ¿no? Si no, pues no se alimentan bien y empiezan a morirse. Hay algunos cálculos que dicen por X, no sé, por tantos metros cuadrados solamente puedes tener tanto ganado para no ponerlos en riesgo. Claro. Y también el agua, ¿no? Entonces aquí lo interesante que veo en esta historia es que Abraham le dice a Lot, alza, o sea, ve y tú agarra camino para donde quieras. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. O sea, le da a escoger. No es como que le hubiera dicho a Abraham, pues yo fui el que recibió el llamamiento y yo te voy a decir a dónde vayas. Claro. No, tú escoge. A mí no me importa. Yo sé que a donde me vaya, Dios va a estar conmigo. Y sí menciona que Lot alza sus ojos, y por medio de los ojos
busca el lugar que le gusta, ¿no? O sea, busca algún lugar que se vea fructífero. Dice que vio un lugar parecido al huerto, jardín de Edén y a Egipto, donde había mucho, pues, muy fructífero, mucha vegetación, tal vez agua, y pues dice, no, pues para allá, o sea, yo me voy para allá, o sea, nada más pensando en él. Y dice que es pues cerca, o en las afueras de Sodoma y Gomorra, ¿no? Antes de que fuera castigado por Dios estas ciudades. Claro, y eso nos enseña un montón de cosas también, porque quien escogió la mejor parte, pues nos vamos a dar cuenta que no le fue tan bien al final de cuentas, y a pesar de eso, Abraham decide correr el riesgo y decir, ok, me voy a conformar con lo que tengo, debe ser suficiente, si bien no es el mejor lugar, como tú decías hace rato, bueno, definitivamente Dios está conmigo y de alguna manera voy a salir de esta, ¿no? Y a pesar de que Lot escoge la mejor parte, pues resulta que va a necesitar más adelante que prácticamente Abraham lo salve, ¿no? Y entonces habría que aprender un poquito acerca de qué es lo que implica para nosotros bendiciones, sobre todo para Abraham, que Dios le prometió que será bendecido prácticamente en todo lo que haga, ¿no? Y entonces ahora sí que también aplica aquel dicho que dice, cuidado con lo que seas porque se te puede cumplir. Y sí, Lot deseaba que le fuera bien económicamente, que es lo que implicaba esto de las tierras, y pues Lot escoge la mejor, una gran ciudad, ¿no? Una economía ya desarrollada, área para pastar, y pues sí, es exactamente eso lo que va a tener, y es exactamente eso lo que le va a causar problemas. Y me acuerdo pues mucho de lo que decía Salomón, ¿no? Vanidad de vanidades son las cosas de este mundo. Y pues Lot escogió las cosas de este mundo. Así es. Bueno, entonces, y ya después de que Lot escogió, le dice Dios a Abraham, alza tus ojos y ve toda la tierra que te voy a dar. Todo, todo, todo es tuyo, para ti y para tu descendencia. Así como el anuncio para los que están en México de todo lo que ves, mijo, es tuyo. Y la Cheyenne, papá, pues no había Cheyenne. No había Cheyenne, había camellos, había camellos, no me acuerdo. Y a lo mejor no le dio el camello. Entonces le dice, levántate y camina por entre la anchura y la longitud de la tierra, porque yo te la daré a ti y a tu descendencia. Y bien importante, dice, para siempre. Claro. Para siempre, no temporalmente. Después viene la historia de lo que comentabas ahorita, que Abraham rescata a Lot. Ajá. Lot necesita ayuda. Como es la historia, hay 5 reyes que de esos 5, uno de ellos, Kedorlaomer, es como que era el que gobernaba sobre gran parte de la tierra en ese tiempo, y algunas ciudades de Canaán, menciona entre ellas Sodoma, Gomorra, entre otras 2, o sea eran 4 en total, se empiezan a rebelar un poquito hacia Kedorlaomer y le empiezan a dejar de mandar pues sus impuestos. Entonces Kedorlaomer se junta con otros 4 reyes y 5 reyes van y atacan a estos 4 reyes. Los atacan, los destruyen muchas de sus ciudades y toman un botín muy grande, y entre ese botín pues iban personas, ganado, posesiones, y se empiezan a regresar hacia donde ellos venían, que es algo así por donde ahorita es Siria. Y una persona se les escapa y va corriendo con Abraham, y pues le dice a Abraham, oye, pasó esto, y llegaron estos reyes, estos 5 reyes contra estos 4 reyes, atacaron, destruyeron y se llevaron cautivos a personas, y entre esos cautivos va tu sobrino Lot. Entonces pues Abraham se quiere ir a rescatar a su sobrino Lot entre sus siervos, o sea, entre sus sirvientes, que pues no eran guerreros, o al menos no dice que fueran soldados ni nada de eso, que eran alrededor de creo que 360, si mal no me acuerdo. Pues les dice, vamos a levantarnos, vamos contra ellos y vamos a recuperar a mi sobrino Lot. Y pues es interesante cómo él confía en que Dios le va a ayudar, ¿no? O sea, aún y que pues iban contra 5 reyes y contra ejércitos entrenados, con gente pues yo creo que humilde, pastores, agrícolas, pues dice Abraham, no me importa, o sea, si Dios ya me hizo las promesas de que me va a ir bien y de que va a estar conmigo,
pues aunque vaya contra estos reyes, Dios va a estar conmigo. Así es. Y yo creo que esa es su fuerza, o sea, de donde sacó su fuerza para ir a atacar y vencer. O sea, vence a los 5 reyes, luego dice que hasta los persiguen, o sea, no nada más les gana por, se podría decir, suerte, ¿no? O sea, sí, Dios realmente estuvo con ellos. Los persiguen y toman, pues, de regreso a Lot, entre pues todos los cautivos que llevaban, todas las riquezas, ganado, etcétera, etcétera. O sea, agarran todo lo que se habían robado y pues Abraham sabía que no era de él, ¿no? Entonces, viene de camino de regreso de, digamos, Siria hacia Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra está en la parte de hasta abajo de Israel, o sea, tenía que pasar por todo Israel, por donde está Jerusalén ahorita, y seguir caminando. Y en ese camino dice que aparece un rey, el rey de Salem, que Salem, por algunos hechos históricos y arqueológicos, se sabe que Salem era antes donde ahorita es Jerusalén. Ajá. Entonces aparece aquí un personaje pues muy interesante, Oye, muy fíjate hay muy poco sobre él. que antes de tocar el tema de Salem, que definitivamente de Salem y de Sem, ¿no? Que son dos cosas que van a estar muy relacionadas. Valdría la pena redondear un poco esta idea y recordar que Lot, como tú comentaste bien, alzó sus ojos, ¿no? Que es una manera de decir, observó con sus ojos, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces, en base a lo que vio con sus ojos, fue que él tomó una decisión. Entonces él vio un campo fértil, pero no se puso a pensar que un campo fértil como ese, que una zona de, de, de mucha abundancia económica y de prosperidad, iba a ser afectada por las guerras, ¿no? Y a veces entendemos que bendición y prosperidad, pues es algo que tiene que ver con un trasfondo económico. Entonces, seguramente Lot se dejó llevar por esta percepción y no se imaginó que un lugar con esas características, pues iba precisamente a estar envuelta en conflictos económicos. Entonces, sin embargo, Dios sigue diciendo que pues Abraham será bendecido en todo lo que haga y en su tierra, ¿no? Entonces, seguramente habría que contraponer la circunstancia en la que se encuentra Lot y la circunstancia en la que se encuentra Abraham, mientras que Lot está envuelto en luchas, en guerras, en conflictos de política, de impuestos, pues Abraham está creciendo, ¿no? Como persona y está pensando en cómo hacer florecer el desierto, y entonces eh, valdría la pena es quién realmente ha sido bendecido por Dios, ¿no? Sí. Sí, muy interesante realmente. Sí, o sea, nos dejamos llevar por las riquezas y el dinero y pues normalmente eso trae problemas. Claro, y definitivamente que la Mm. bendición de Dios incluye una parte económica, pero no es el centro, ¿no? De la historia, no es Ajá, el centro de sí, la bendición. así es. Sí, eso es un agregado Así es, que es importante en claro. este mundo, pero Pero que no pues es no lo es el más centro, como digo. importante, exacto, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, aparece este personaje que se habla muy poco en la Biblia, realmente se habla aquí, se habla se vuelve a mencionar en los Salmos, en Salmo 77, y, y básicamente, y no dice muy bien ni de dónde viene, ni quién es, ni mucho. Y muchas personas dicen que este personaje que dice Melquisedec, que realmente no es un nombre de una persona, sino un título de un rey, como Faraón es el título del gobernante de Egipto. Así se comenta que Melquisedec, que significa rey de justicia o rey justo, es el título del gobernante en aquellos tiempos. Recordemos que era Canaán, de la ciudad de Salem. Entonces aparece este personaje, dice que en el camino de regreso de que venía a Abraham de haber rescatado a los cautivos y a todo lo que se habían robado estos 5 reyes, sale él y pues es perfectamente entendible por la geografía, por el camino pasaban por ahí, y dice que este rey saca pan y vino, y dice, y él era el Cohen o el sacerdote de El Elión, el Dios Altísimo. Y dice, así que él lo bendijo a Abraham, y dijo, bendito sea Abraham de El Elión, del Rey Altísimo, del Creador Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea El Elión,
el que entregó a tus enemigos en tus manos. Y aquí dice, y Abraham, en español dice, Abraham le dio una 10ª parte de todo lo que tenía. Ahora aquí, primero que nada, de Melquisedec, cosas que yo he escuchado, algo es que este rey de justicia, que es un título, algunos comentaristas dicen que era Shem, que Shem, el hijo de Noé. De Noé, así es. Este es un comentario que yo he escuchado, pues porque él pues viene del linaje de Noé y pues era alguien que podía llenar este puesto de rey de justicia, o pues puede ser realmente cualquier persona. Como comentamos, recordemos que estamos hablando de Canaán. Y bien interesante, algo arqueológico, dice en algunos documentos que se encontraron cananeos en Siria, dice que este título dice que era un sacerdote de El Elyon, que El Elyon era realmente una deidad cananea, su dios más grande, el creador del cielo y de la tierra, pues a quien todos reconocían como su dios cananeo. Y dicen esos documentos que este dios, pues después de algún tiempo, se retira, se va a una montaña en Líbano, al monte Olympus, y que le deja todo el dominio, todo el gobierno del universo a su hijo. ¿Y sabes quién es su hijo? Es Baal. Claro. Entonces, realmente no sabemos, ¿no? O sea, hay muchas teorías sobre Melquisedec. Si es Shem, o sea, si realmente viene, si es del Dios Altísimo que nosotros conocemos, o si es de ese Dios Altísimo de los cananeos, estaban en Canaán, no lo sabemos. Claro, esto puede confundir un poco a la gente, porque entonces se preguntaría a la gente si en realidad Abraham está sirviendo a este Dios. Y por ahí también hay un comentario bien sencillo, fíjate. Hay que recordar que en el lenguaje semítico, ¿no? Que obviamente es el que se usa en ese momento histórico, se utiliza la palabra, como habíamos dicho ya en Génesis al principio, la palabra Elohim. Entonces, si te fijas, había una confusión bastante grande, ¿no? En una era en la que no había una religión organizada de quién es el Dios más grande, ¿no? Acuérdate que cada patriarca, cada grupo nómada tenía su propio Dios. Sin embargo, había algo en común en todos estos grupos, y era el idioma, ¿no? Y entonces la mayoría de ellos reconocen como Dios a Él, ¿no? Entonces cuando decimos Él, pues era una representación de Elohim, esa potencia, esa fuerza que no sabemos, que no entendemos, que no conocemos, y que algunas tribus nómadas empezaron a identificar pues con un becerro, ¿no? Porque a lo mejor el becerro era el animal más fuerte que conocían ellos. Y la mayoría de ellos los empezó a ubicar a este él o a este dios él con el sol, ¿no? Entonces por eso vemos en la cultura cananea y en la mayoría de las culturas paganas un énfasis muy interesante en la adoración al sol. Sin embargo, parece ser como que Abraham está en un proceso también de limpieza mental, ¿no? Porque al no tener riquezas enfrente de él, pues tiene mucho tiempo seguramente para pensar. Y entonces él tiene que entender cuál es la naturaleza real de este Dios él, ¿no? Que finalmente es tener una relación con este Dios. Y seguramente Abraham está en una fase de descubrimiento, no nada más de él mismo, sino también de este Dios. Y bueno, los resabios o lo que nos queda de esa dualidad de él, de este Dios él, es así como en el hebreo nosotros hablamos de Elohim como Dios. También los árabes hablan de Alá, si te fijas son las primeras dos letras que se pronuncian igual, y también ese es su Dios. Bueno, lo mismo sucedía, ¿no? Aquí habría una controversia enorme si nos preguntáramos, o si yo te preguntara, Memo, si tú crees si Alá es Elohim, ¿no? O si el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los judíos, por ejemplo. Y va a haber gente que va a decir que definitivamente no es el mismo, otros van a decir que sí. Por ejemplo, el rey Jordano acaba de decir hace poco que pues Alá le dio la tierra de Israel a los judíos. Entonces habría que preguntarnos desde el punto de vista de cada uno qué significa Dios o qué significa Elohim. Y es exactamente esta situación la que estamos viendo entre Abraham y Melquisedec, ¿no? Entonces, seguramente cada uno de ellos tenía su propio entendimiento de ese Dios. ¿Por qué? Porque en una época en la que Dios estaba revelando al mundo apenas, ¿no? Así es. Y aquí algo interesante que
se los voy a dejar así como que a medias. Dice que Abraham le dio 1/10 de todo lo que había recuperado. Así es como vienen la mayoría de las versiones en español que tenemos en inglés. Pero si lo lees en hebreo, realmente no dice quién le dio a quién el diezmo. Solamente si vemos, dice, está hablando Melquisedec, él era el joven, el Cohen, el sacerdote, él lo bendijo, él sacó el pan y él le dio 1/10 de todo. Entonces, si lo lees en hebreo, se entiende como que yo creo que en el paso de estos 5 reyes tomaron cosas también de Salem y y Abraham recuperó pues, lo de todos. Abraham le pudo haber regresado la parte que le tocaba a él y Melquisedec como agradecimiento lo bendice y le da 1/10 de todo lo que le había recuperado. Es una forma de interpretarlo como yo lo veo si lo leemos en hebreo. No me quiero meter tanto ahí, ¿no? Claro, nada más quería comentar eso, que ese Abraham que está en nuestras versiones, en hebreo no está. Claro. No especifica. Claro. Fíjate que en cualquier caso, ya sea que Abraham le haya dado la 10ª parte o que Melquisedec le haya dado la 10ª parte, lo que es cierto y de lo que estamos seguros es que este pasaje establece los fundamentos del diezmo, ¿no? Finalmente, ese tema de dar la 10ª parte. Entonces, ¿por qué la 10ª parte? ¿Por qué no la 3ª parte o la 5ª parte? La simbología hebreo nos habla del 10, que 10 representa la totalidad, ¿no? Entonces, ya sea que Abraham o Melquisedec hayan dado la 10ª parte, lo que sí es importante entender es que la 10ª parte del que dio representa la totalidad, ¿no? Y entonces esto es un símbolo que nos dice que cuando damos la 10ª parte, estamos presentando en realidad todos nuestros bienes al servicio de ese Dios, ¿no? Más allá de decir, híjole, ¿sabes qué? No, pues la 10ª parte es de Dios y la otra parte es mía, ¿no? La verdad es que la otra parte también es de Dios. No, es simplemente un acto que que le dice a Dios, te voy a servir con todos mis bienes, ¿no? Entonces, esto implicaba que, aunque evidentemente Abraham iba a administrar su propio dinero, que era el dinero de Dios, ¿sí? Él se estaba comprometiendo, o Melquisedec pudo haber sido, se estaba comprometiendo a todas sus acciones, a todos sus bienes, a todas sus intenciones, servir a ese Dios verdadero de alguna manera. Así es. Y nada más, antes ya de brincar a otro tema, sobre lo que comentabas ahorita, de que Abraham estaría pensando en el Elión de los cananeos, o en quién estaría pensando. Cuando sale Melquisedec también dice que sale el rey de Sodoma, y despuésito de que Melquisedec bendice a Abraham y pasa todo esto, dice que el rey de Sodoma le dice, dame la gente y toma para ti los caballos. Y dice, pero Abraham le respondió al rey de Sodoma, yo he extendido mi mano a Yud-Hei Bab-Hei, el Elión. O sea, a lo mejor, le está como aclarando. sabía que se podía malinterpretar, o para que el rey de Sodoma no pensara que están hablando del mismo Dios. Exacto. Ahí le especifica con nombre de quién está hablando. Yud-Hei Bab-Hei, el Elión. Bueno, después pues pasa este capítulo que se toma, como tú dices, para una teología de pues todo lo que entendemos sobre el diezmo. Claro. Y después dice en Génesis 15, habla sobre un pacto que hace Dios con Abraham. Dice, algún tiempo después la palabra de Jehová vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo te escucho y tu recompensa será muy grande. Y Abraham le respondió a Dios, ¿de qué me sirven tus dones a mí si permanezco sin hijos? O sea, ¿para qué quiero todo lo que me vas a dar si no tengo hijos? Y pues le pregunta que si puede ser uno de sus sirvientes, y Dios le contesta que no, que él va a engendrar a alguien. Acordémonos que Abraham pues ya tenía sus años, ¿no? Unos mínimo 80 años cuando pasa esto, a lo mejor un poquito más, y le dice que va a tener un hijo. Y de aquí viene en el versículo 6 del capítulo 15, dice, y Abraham creyó en la palabra de Dios, y él se lo acreditó como justicia. De aquí también se desprenden algunas teologías, que realmente la palabra creyó que se utiliza aquí, amán, de la raíz, que es el amén, por ejemplo, o emuná, que es la fidelidad. Y esta palabra pues es muy interesante porque realmente aquí lo leemos como que
él creyó y ya, con eso fue ganado o sea, fue justificado y ganó todo lo que Dios le iba a dar. Pero si buscamos en dónde se utiliza esta palabra amán o emuna, se utilizan muchos versículos y no en todos se traduce o se utiliza como el simple hecho de creer. Como les comenté hace rato, el lenguaje hebreo es un lenguaje orientado a acciones. Y aquí está creyendo porque Actuando. él ya vio, ya escuchó a Dios, ya vio que está con él, ya vio que le dio la victoria sobre los 5 reyes, o sea, le ha dado muchas pruebas realmente, le ha dado mucho, no es ciega su fe realmente, o sea, Dios le ha mostrado por medio de acciones que está con él y por eso él cree, Sí, o pues sea, él creyó, ¿no? imagínate que lo salvó de la misma mentira que él dijo, ¿no? Allá con el rey de Egipto. Entonces, sí entiendo Ujú. hacia dónde vas, porque acuérdate que cuando decimos amén al final de una oración, sabemos que significa hecho está, ¿no? Entonces, Sí, la raíz de la palabra tiene mucho que ver con esa acción. Entonces, le creyó significa que hizo, hizo. ajá. Ajá. Y por ejemplo, así rápidamente en algunos lugares donde se utiliza esta palabra amán o emuna, se traduce también como en Génesis 42:20 dice, de esta forma sus palabras serán verificadas. O sea, también puede ser, Abraham fue verificado en la palabra de Dios, o sea, que hizo lo que Dios le había pedido, ¿no? O sea, fue como que fue revisado que así era. Claro, O en que implicaría que Abraham ha visto la mano de Dios en toda su vida, aunque no ha sido algo que él pueda decir, ah, claro, fue un milagro, ¿no? Abraham ajá, se está refiriendo a Dios o a las acciones o cómo Dios lo ha soportado, nada más con su vida diaria, ¿no? Con los ujú. problemas que ha logrado resolver. Eso también se me hace algo, de verdad habla de una fe de Abraham bien fuerte, porque qué fácil es creer cuando vemos un milagro, pero qué difícil es cuando reconocemos a Dios en nuestra vida diaria en esos pequeños detalles. Así es. Y sí, sí, o sea, y vemos que pues, realmente Abraham hizo caso a todo lo que Dios le pidió. Y vamos a seguir viéndolo, ¿no? Que le pide pruebas bien difíciles, bien duras, y dice, pues tú eres mi Dios, yo creo en ti, creo en tu palabra, en tus promesas, y voy a actuar de acuerdo a eso. Realmente eso es el concepto de la fe, de la fidelidad, que viene de la palabra emuna, el creer en que lo que me prometiste va a hacer y en base a eso voy a actuar, ¿no? En otros versículos, en Números 12:7, en Deuteronomio 7:9, Deuteronomio 9:23, se traduce como fiel, fidelidad, como confiar. O sea, realmente el concepto que tenemos de fe es fe es creer en algo que no puede ser comprobado. Y aquí sabemos que Abraham es el padre de la fe y sabemos que Abraham comprobó todo lo que Dios le fue diciendo, ¿no? Y comprobó que sí existe, comprobó que es fuerte, que está con él. Este, y aún y que le dice, por tu fe, porque creíste eres justificado, despuesito en Génesis, en 15:8, le contesta Abraham a Dios y le dice, ¿y cómo sabré que la heredaré? O sea, se ve como que todavía duda un poquito, ¿no? Claro, y eso no afectaba a su fidelidad o la palabra que se traduce como fe, ¿no? O sea, Sí, o sea, a sí pesar, creo en ti, pero exacto. oye, ¿cómo ¿Y cómo le cómo le vamos vas a a hacer? hacer? Sí, claro. Sí, y después viene un pasaje un poco extraño, a mí se me hace un poco extraño que era realmente pues como hacían los pactos en la antigüedad, o sea, le pregunta a Abraham, ¿y cómo voy a saber que si es cierto todo esto que me dices o cómo va a pasar? Y le contesta Dios, vamos a hacer un pacto. ¿Y cómo hacían los pactos en ese entonces? Pues lo que dice aquí, que le pidió que trajera novillos, algunas aves, varios animales y le dice, y pártelos en dos y pon las partes de cada animal a los lados y yo voy a pasar en medio de la sangre que está corriendo por ahí. Es algo raro, Sí, porque no, acuérdate que es una respuesta de Dios, Memo. O sea, ujú, imagínate a Abraham diciendo, bueno, ¿yo cómo sé que voy a recibir esto? Ah, pues vamos a hacer unos sacrificios y tú tienes que participar en los sacrificios y de pronto se queda dormido Abraham y entonces tiene una visión en la que ve dos columnas de fuego caminando entre estos dos sacrificios
Y entonces Abraham ya no dice nada, como que queda satisfecho con la respuesta de Dios, ¿te fijas? Entonces, Sí. obviamente lo que está sucediendo aquí es que Dios hace que Abraham se quede dormido para que no participe en el pacto, o va a participar de una manera indirecta, en la que ve una columna de fuego que representa a Dios y otra más pequeña que representa a la descendencia de Abraham. Entonces lo que Ujú. está diciendo es, alguien va a tomar tu lugar y el lugar de tu descendencia en este pacto, porque si tú participas en el pacto, como ya te diste cuenta que fallas, ya te diste cuenta que mientes, ¿no? Le mentiste al rey de Egipto, al faraón, entonces mejor voy a buscar a alguien que supla tus faltas, ¿no? Que de alguna manera este pacto implica también una profecía de alguien que ha de venir y va a tener que pagar las faltas o los pecados del pueblo, ¿no? ¿Qué implica esto? Dios sabe que la descendencia de Abraham va a fallar, entonces Dios decide hacer un pacto incondicional con Abraham que le garantizará, ¿no? Que Dios ciertamente le va a dar a Abraham lo que le ha dicho. Entonces por eso Abraham dice, ok, tú me estás garantizando, sí, que aún si mi descendencia se equivoca o yo mismo me equivoco, tú me vas a dar eso, ¿no? Entonces por eso Ujú. Abraham queda satisfecho con esa respuesta. Sí, y pues una vez más ahí vemos gracia, ¿no? O Exacto, sea, aún y que me equivoqué y que sé que se van a equivocar, sé que vas a cumplir tu promesa. exactamente. Tengo fe en ti, soy fiel a ti. Y actúa en base a esa fe que tengo. Exactamente. Y el versículo 18, y ese día Dios, Yud-Heh Vav-Heh, hizo un pacto con Abraham por medio de ese rito, de esa enseñanza que le deja Dios a Abraham. Entonces, pues vimos, Abraham conoció, escuchó a Dios, no solamente creyó en alguien que le dijeron, y Abraham obedeció, o sea, hizo todo lo que Dios le fue pidiendo. Claro, otra cosa interesante es que en el verso 18, como tú comentas, la tierra que Dios le promete a Abraham abarca desde el río de Egipto, que es el río Nilo, ¿no? Hasta el río Grande, es decir, el río Éufrates, lo que actualmente es desde Egipto hasta Babilonia. Ese territorio nunca ha sido ocupado por Israel, sino una franja muy pequeña. Entonces, desde ese punto de vista, falta que eso se cumpla aún. Eso no se ha cumplido Así todavía. es. Y precisamente esta promesa o estos versículos son los que han causado tanta fricción entre el gobierno egipcio y el gobierno israelí. No se diga entre el Ujú. iraní y el iraquí con Israel, ¿no? Que entonces actualmente Sí. son naciones que temen que Israel, por estos versículos, solicite la ocupación de esta tierra, que no ha sucedido, pero que finalmente este verso que nosotros leemos como parte de una historia bonita de una religión, es el causante, imagínate, de conflictos internacionales hoy en día. Ujú. Sí, esto que fue hace tantos años y sigue estando vigente, ¿no? Sí, sigue retumbando en la gente de árabes y egipcios, por ejemplo. Ajá, y que precisamente sigue una historia de Agar, la egipcia que comentamos hace rato, que se entiende o se cree que salió de Egipto cuando bajó Abraham a Egipto, y como mencionabas, algunos comentaristas dicen que era una princesa egipcia, una hija de Faraón, que tanto estimó Faraón a Abraham que le dio a una de sus hijas para que fuera sierva. O Sí, sea, imagínate, imagínate lo que es eso, ¿no? claro, imagínate ella como decía, oye, de ser princesa ahora soy la esclava de una mujer nómada que vive en el desierto, imagínate el resentimiento que esa esclava tendría, ¿no? E Sí, imagínate también la posición que le haría a ella creer que tiene en el momento en el que por fin es madre del primer hijo del patriarca, ¿no? Es claro. decir, ahora ya soy la madre del primogénito de Abraham, de alguna manera retomo la Ujú. posición que tenía en Egipto, ¿no? Otra vez soy la mano derecha, soy una pieza importante en esta microcultura o microcomunidad que hay. Entonces, al ser rechazada, pues yo la verdad no me quiero ni siquiera imaginar el resentimiento y el dolor que le transmite a su hijo al decir, tú eras el primogénito Ismael y mira, nos rechazaron, ¿no? Ujú. Todo eso que Dios le ha prometido a Abraham, pues debería de ser tuyo, y eso transmitido de generación a generación, y pues finalmente, ¿no? Ismael, el padre de Ahorita, los árabes, explica perfectamente la situación actual. así es. Y para los que a lo mejor no conocen de qué estamos hablando, Sí. dice que Sara pues ya tenía 77 años cuando pasa esta historia y pues no podía darle hijos a Abraham, y Sara sabía que pues Abraham tenía una promesa de Dios de que iba a tener descendencia. Entonces en sus fuerzas, en su
lucha contra ella misma, le dice, ¿sabes qué, Abraham? No te puedo dar hijos, entonces toma a mi sierva Agar, la egipcia, y ten un hijo con ella, el cual va a contar como si fuera mi hijo, que realmente pues vemos que eso no pasa, ¿no? Porque Abraham, yo aquí lo que veo bien interesante es que Abraham no consulta con Dios si era su voluntad. Abraham dice, escucha a Sara y pues lo hace, ¿no? Y toma a su sierva, se embaraza la sierva y la sierva, como dices, ese resentimiento empieza a resurgir y empieza a ver pues de manera a hacer más chiquita a Sara, ¿no? Así es. Porque decía, pues yo traigo un hijo y tú no puedes. Entonces pasa que Sara le reclama a Abraham de que pues su esclava, su sierva, pues, le está haciendo estos caras de fuchi, y Abraham le dice, ¿sabes qué? Es tu sierva, tú haz con ella lo que quieras. Y Sara la corre, y estando en el desierto, se le aparece un enviado de Dios a Agar, y vemos que le da una promesa también Dios a Agar y a su hijo, a Ismael, que iba a ser una gran nación, salvaje, feroz, que iban a ser 12 grandes reyes, y sabemos por medio de arqueología y de historia que, pues, como comentas, de Ismael vienen pues todas las naciones árabes, y sabemos que su madre es egipcia. Entonces, como mencionabas ahorita, pues hay problemas entre todos estos países, ¿no? Entre Israel, Egipto, los países árabes, Irán, Irak, Exacto. Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que hay Vemos que es de aquí. hay mucha gente que me pregunta, Memo, dice, bueno, ¿y cómo podemos corroborar que la Biblia es verdad, no? Bueno, cuando le pide a esta princesa egipcia, a Agar, le dice, ¿por qué huyes de Sara, pues, no? De tu señora. Dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. El requisito, ¿no? Para que los hijos de Ismael o la descendencia de Ismael sean una nación grande, es que ella se someta a Sara. ¿Por qué hace esto, no? O sea, como que el ángel está diciendo, si quieres ser tan grande como Abraham, tienes que someterte a Sara. Y entonces cualquier sociólogo te va a decir que cuando una persona se enfrenta a situaciones muy adversas es cuando saca lo mejor de sí misma. Esa es la invitación que el ángel de Dios le está haciendo a Sara, a Agar, y entonces cuando ella aprenda a someterse, cuando ella aprenda a ir contra la adversidad, va a transmitir eso a sus hijos, y entonces ellos van a ser una gran nación, ¿no? Y finalmente, bueno, es algo que se cumplió, ¿no? Hoy vemos que pues los países árabes son incontables, ¿no? Son 6.000, creo que son 600 millones de árabes, una cosa así, contra 6 millones de judíos, por ejemplo. Entonces, vemos que realmente Dios lo cumplió y estos se convirtieron en una nación bastante grande, ¿no? Pero tuvieron que pasar por el mismo proceso de aprendizaje que pasó Abraham. Así es, sí, o sea, las dos grandes naciones, las dos grandes promesas bíblicas, los árabes y los israelitas, pues son pueblos que están todavía en la actualidad, ¿no? Y eso nos habla de que, pues, esto es verdad. O sea, lo que está escrito está comprobándose ahorita, que todavía, después de tantos años, siguen estando, Así es. a pesar de todas las adversidades. Y por último, Gabriel, pues ya nos queda el último capítulo. A lo mejor nos vamos a pasar unos minutos, y viene el pacto de Dios con Abraham, y donde le pide qué es lo que quiere que haga Abraham para estar en pacto con Dios, ¿no? Es un tema muy controversial, muy, muy controversial, diría yo, y pues es la circuncisión. Entonces, si me permites, pues voy a leer lo que dice la Biblia, ¿no? Claro. Génesis 17 dice, cuando Abraham era de 99 años de edad, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, el Elohim de todos los espíritus. Sé bien placentero delante de mí y sé sin culpa. Yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. Y Abraham cayó sobre su rostro por la grandeza de Dios, y Elohim continuó hablando con él. En cuanto a mí, Dios, este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones, y tu nombre ya no será Abraham, que es padre de una nación, sino tu nombre será Abraham, que es padre de muchas naciones. Porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero, y yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú.
junto con tu descendencia después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo, o sea, siempre, por siempre, de ser el Dios para ti y tu descendencia. Yo te haré a ti y a tu descendencia después de ti, te daré, la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán como posesión permanente, y yo seré su Dios. Y después aquí viene la parte que Dios le pide a Abraham, y Elohim dijo a Abraham, en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu descendencia después de ti, generación por generación. También aquí dice por siempre. Aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tú, tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Lo vuelvo a repetir. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Será circuncidado en la carne del prepucio. Y esta será señal del pacto entre tú y yo. Generación por generación. Lo repite 3 veces, ¿no? O sea, generación por generación, un pacto perpetuo. Si te fijas, hasta aquí, para este pacto, es la única condición que le está poniendo a Abraham y a su casa. Y vemos que le dice a los nacidos de ti, a los siervos que viven contigo, o sea, a todos los que están contigo y que quieren entrar en este pacto, eso es lo que le está pidiendo que haga. Y después en el versículo 23 vemos que Abraham dice, ok, creo en ti, creo en que me vas a dar esta tierra a todas mis generaciones y pues voy a actuar de acuerdo a lo que tú me estás pidiendo. Y dice, y Abraham tomó a Ismael su hijo, que ya tenía 13 años cuando pasa esto, tomó sus esclavos nacidos en su casa y todos los que habían sido comprados con su dinero, todo varón entre la gente de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos ese mismo día, justo como Dios le había dicho, como Elohim. Y Abraham, de 99 años, también se circuncidó, ¿no? Así es. Entonces, Fíjate que vale la pena resaltar algunos elementos de lo que acabas de leer, porque hay gente incluso que me ha preguntado, bueno, entonces el pacto consistía en la circuncisión. No, si te fijas en el verso, es el 11, la circuncisión es la señal del pacto, no es el pacto, ajá, ¿verdad? sí. Eso sería un primer punto. Ahora, ¿cuál pacto? Pues el pacto de lo que acaban de hablar es la relación con la tierra, la abundancia de descendientes, eh, las bendiciones, que Él será su Dios, que siempre estará con Él. Ese es el pacto, ¿no? Entonces, aquí la situación es una señal para Abraham, ¿no? No es una señal para Dios, es un recordatorio para Abraham de que su descendencia va a ocupar todo eso. Entonces, es evidente que la cuestión importante de Abraham, o lo que Dios ha visto en Abraham, tiene que ver más bien con su fidelidad, con cómo Abraham ha aprendido a ver a Dios en su vida diaria. Entonces, eso es lo que se resalta, no sé si lo percibes, como que Dios dice, ¿sabes qué? Eso que tú has hecho yo lo voy a premiar, ya me has aprendido a conocer, ya ha habido un cambio en ti, ¿no? De ser aquella persona pues que se aventaba sus mentirillas con el rey de Egipto, de pronto es una persona que quiere obedecer aún más porque se da cuenta que es lo que este Dios le exige, ¿no? La obediencia, pero ejecutando su libre albedrío, ¿no? Este Dios le está garantizando a toda su descendencia, le está diciendo que para siempre, ¿sí? Van a tener la tierra. Ese es el pacto. Entonces, es obvio que si es una señal externa, es obvio que representa algo interno que ha pasado en el corazón de Abraham, ¿sí? Esto implica que antes de la circuncisión externa que está manifestando Abraham, hubo una circuncisión interna, ¿no? Que era conocer a este Dios, aprender obediencia. Entonces, la señal externa, este simbolismo, está hablándonos de algo más profundo que ha sucedido en el corazón de Abraham. Y en la siguiente parashá vas a ver cómo la naturaleza o el sentido de la vida que tiene Abraham cambia un poco, se profundiza más su relación con Dios y tiene actitudes muy diferentes a las que ha tenido hasta este momento, ¿no? Y pues no sé, a mí eso me llama muchísimo la atención. También el tema que le dice, no es Ismael, sino va a ser Isaac la persona a través de la cual se van a manifestar los resultados de este pacto. Y obviamente esto nos abre a la gran controversia a la que hemos estado hablando entre israelitas y árabes, pero hay dos corrientes, si te fijas, ¿no? Otra cosa muy interesante que algunas personas me preguntan es,
Oye, pero ¿por qué Dios se refiere al hijo que va a tener Abraham como su primogénito y no a Ismael, que Ismael finalmente es el primogénito, fue el primer hijo que tuvo? Obviamente esto lo vamos a ver en la siguiente parashá, los invitamos a que Ujú. se queden, pero hay que entender que el pacto tiene que ver con esto, no tiene tanto que ver con el tema de, oh, sí, tenemos el título de pueblo escogido, ¿no? Sino es Sí, específicamente el tema de la tierra y la descendencia. así es. Y pues bueno, ya para cerrar y cerrando con este tema de la circuncisión, que es controversial, yo no quiero dar mi opinión personal, algunas personas han preguntado, simplemente pues queremos decir lo que está escrito, y pues que cada quien lo entiende y lo interprete, ¿no? Porque hay muchas enseñanzas derivadas de esto. Nada más quiero comentar en dos profecías donde se menciona algo sobre esto. La primera es Ezequiel 44, perdón, sobre todo el versículo 9 que dice, está hablando ya sobre la era mesiánica. Dice, aquí está lo que Jehová, el Elohim, dice, ningún extranjero incircunciso en ambos, corazón y carne, entrará en mi lugar santo. Ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel. Y aquí pues vemos lo que decías ahorita, ¿no? O sea que antes de haberse hecho Abraham la circuncisión física en su prepucio, tuvo una circuncisión de corazón, o sea, conociendo a Dios, estando con Él, caminando con Él, aprendiendo la obediencia, viendo que es un Dios que cumple sus promesas y después lo externa de esta forma con la circuncisión física. Y aquí pues está interesante que dice que va a pedir las dos circuncisiones, la del corazón y la de la carne, y que lo refuerza Jeremías en el capítulo 9, 25 y 26, dice Jeremías, los días están viniendo, dice Dios, que yo visitaré, o en otras versiones dice recordaré, y normalmente cuando dice visitar o recordar se refiere a un castigo, dice sobre todos los circuncidados su circuncisión, y es un término medio extraño, que en hebreo realmente está diciendo visitaré o castigaré o revisaré la circuncisión de su prepucio. Y pues, ¿cómo? Si los que están circuncidados ya no tienen prepucio, ¿no? Y luego da el ejemplo y dice a los egipcios, a los edomitas, los hijos de Amón, los hijos de Moab, y todos los que se afeitan la cara alrededor, aun aquellos que habitan en el desierto, porque todos los extranjeros son incircuncisos en la carne, y a lo mejor en el corazón sí son circuncisos, y luego dice, y por otro lado, toda la casa de Israel, que son incircuncisos en el corazón, y a lo mejor tienen la señal física, ¿no? O sea, estos dos profecías, Ezequiel y Jeremías, pues están diciendo que los dos circuncisiones son importantes y necesitas las dos. O sea, no es un acto de, ay, pues hago esto y ya, no. O sea, tienes que estar caminando pues con Dios. Claro, y también representa ambas posiciones, ¿no? Seguramente entre el auditorio que nos escucha hay gente que dice, la circuncisión física no es importante, sino es la del corazón, y pudiera haber alguien que diga, no, pero por supuesto que la circuncisión física es importante. Lo que es verdad es que Dios, en estos pasajes que acabas de hablar, les está diciendo, voy a revisar si la circuncisión del corazón de los gentiles es la correcta, sí, ok, te parece o que estás de acuerdo en que la circuncisión de la carne no es tan importante sino la del corazón, bueno, Dios también va a revisar eso, ¿no? Y Ujú. también en ese mismo pasaje, creo que un poco más adelante, dice Israel, dice, a él le voy a increpar o le voy a pedir explicaciones de por qué tiene una circuncisión en la carne y no una en el corazón, En ¿no? el corazón. Finalmente ese es el punto. Entonces, no importa lo que creas, la verdad es que tienes una obligación moral, ¿no? Es lo que nos dicen estos Ujú. pasajes. Claro. Si estás circuncidado en la carne, bueno, pues más vale que imites a Abraham y que hayas hecho todo un proceso de circuncisión interior. Y si eres gentil y te parece que no es tan importante la circuncisión física, entonces échale ganas a tu circuncisión espiritual porque también va a ser revisada, ¿no? Yo creo que en eso sí Claro. podemos coincidir todos, ¿no? Más allá de inclinarnos hacia una u otra explicación Corriente. no corriente. Entonces, seguramente vale la pena quedarnos pensando en esto el resto de la semana para ver qué aprendemos la siguiente. Ajá, así es. Y pues, no sé si tengas algún comentario, Gabriel, antes de despedirnos. No, pues nada más agradecerte otra vez, Memo, por la oportunidad de estar aquí y a la gente que nos escucha, un abrazo muy fuerte, pues gracias, ¿no? Gracias por escucharnos y si no resolvemos todas las dudas, nosotros tenemos un Dejamos más. montón, dejamos más seguramente, pero
pero esa es la idea, ¿no? Seguramente el próximo año que empecemos una nueva serie, mucha gente más puede participar y nos va a explicar qué es lo que han encontrado y su información, ¿no? Así es. Y pues bueno, entonces cerramos la porción de esta semana. Me gustaría cerrar con unos versículos de Deuteronomio 31, que después algo muy similar menciona Jeremías, y dice: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, en cualquier nación, y cuando tus hijos y tus hijas se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo he ordenado, entonces, después de que te hayas vuelto al Señor tu Dios y le obedezcas, entonces el Señor tu Dios restaurará de buena fortuna y se compadecerá de ti y volverá a reunirte de todas las naciones por donde hayas sido dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. De allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte, cumpliendo su pacto que está haciendo con Abraham. Versículo 10 dice: siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esperamos que eso pase pronto, y esa es nuestra oración siempre. Claro, Gracias. Discúlpame antes de que cierres, el verso 6 dice, hablando sobre este mismo tema, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Entonces, fíjate cómo la circuncisión del corazón, ¿sí? La hace Dios. Que la hace Dios y que tiene como reflejo la circuncisión física, consiste en obediencia. Así es. Muchas gracias, amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un bonito día, una bonita semana. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de bendición. Dejen sus comentarios, quejas, preguntas, sugerencias en la parte de abajo de la página. Que el Padre esté con ustedes esta semana y los llene de bendiciones, de amor, y que su rostro esté con ustedes. Shalom, shalom y shalom. Adiós.